Estoy dando grabando ya. Bueno, entonces, comencemos, pues, comencemos. Am, ujú, ya, les voy a compartir acá la pantalla. Esto no es este de acá. Qué raro. Mm, ya, ahora sí. Listo. Bueno, empecemos pues con el material que está subido ya en el portal. Y en el material hay dos niveles de ejercicios, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejercicios del nivel uno y algunos del nivel 2. Ya no necesariamente creo que lleguemos a alcanzar a resolverlos todos, pero probablemente los más interesantes, ¿ya? Recuerden que en Alexandra no va a enseñarles las falacias de ambigüedad, solamente les va a enseñar las falacias de atingencia. Eso es algo que ya nos comentó y que, bueno, en grupo también lo conversamos. Y claro, entonces no van a estar incluidas, por ejemplo, eh, no van a estar incluidas las falacias de pregunta compleja, las falacias de, no, perdón, de pregunta compleja sí, sino, ¿cómo se llamaban estas falacias? Ah, ya, la falacia de anfibología, por ejemplo, no va a estar incluida, no va a estar incluida tampoco la falacia de equívoco, ¿no? Eh, no va a estar incluida la falacia de énfasis, no va a estar incluida también la falacia. Eh, Tenía otro nombre esta, la que agarraba un significado de lo general. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero ese tipo de falacias que tienen que ver con la ambigüedad del lenguaje natural no van a estar incluidas. Entonces solamente nosotros vamos a desarrollar las falacias de atingencia, que son las típicas falacias como la ad hominem, como la ad baculum, ad verecundiam, eh, ¿no? Ad ignorantiam. Entonces, ese tipo de falacias sí las vamos a desarrollar. En este material hay ejercicios que involucran diferentes tipos de falacias, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una falacia que no está incluida dentro de la clase, um, simplemente la pasamos porque Alexandra no se las va a enseñar, ¿ya? Milagros me pregunta, profesor, composición y división son falacias. Ahí está, gracias Milagros, me estaba olvidando. Sí, esas justamente son las falacias que no vamos a ver, las de composición y división, que sí, pues pertenecen al grupo de falacias de ambigüedad, ¿no? Así que no las vamos a desarrollar. Y no las vamos a desarrollar básicamente por tiempo, ¿ah? Porque normalmente en un curso estándar sí serían, ¿ya? A ver, entonces, veamos. El ejercicio número uno del nivel uno dice, un buen libro siempre es bueno para el alma, porque el espíritu siempre se beneficia con la buena literatura, ¿no? ¿Qué tipo de falacia creen que sería esa? La del nivel uno. ¿Mm?
¿Quién se anima por dar una respuesta? No, dice, un buen libro siempre es bueno para el alma. Supuestamente esa es la conclusión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la premisa? La premisa es porque el espíritu siempre se beneficia con la buena literatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan? ¿Les parece qué tipo de falacia? Alejandra se manda porque es accidente. María José se manda porque es causa falsa. Los demás, ¿qué piensan? Manden sus apuestas. ¿Qué tipo de falacia creen que es? A ver. Eh, Luis dice que es círculo vicioso. Milagros vuelve a decir que es causa falsa. Ok. Marcel dice que es causa falsa. Ok. Uh-huh. ¿Qué opinan los demás? ¿Nadie? Moisés dice que ambas proposiciones son casi lo mismo. Ya, entonces, ¿cuál es tu respuesta, Moisés? Reinaldo dice igual causa falsa. Moisés dice que no tiene sentido. Natalia dice que es ad consequentiam. ¿Estás segura que ese es el nombre, Natalia? ¿Así les he enseñado a Alexandra? Porque yo recuerdo no había una falacia que se llame así. Mm, ya. Bueno, entonces todos están dando sus respuestas. Fernando dice que es causa falsa. Veamos. Eh, Ignoratio Lenchi dice Milagros. ¿Ya? Conclusión inatinente. Ya, a ver. Escúchenme. Primero recuerden una cosa. Las falacias tienen la misma estructura que los argumentos. Partamos desde allí, ¿ya? Recuerden que las falacias deben contener, por lo tanto, también premisas y conclusión. Esa es una condición fundamental para que reconozcamos una falacia, que tiene que tener una estructura argumentativa. Es decir, tiene que estar compuesto de una conclusión y de al menos una premisa. Esa es una condición básica, ¿ya? Necesaria, como dicen en filosofía. Y uh, la conclusión en este caso es que un buen libro es bueno para el alma. Se supone que la premisa debería justificar la verdad de esa conclusión, de manera que diga algo nuevo, ¿no? Con respecto a la conclusión. Pero dice, un buen libro siempre es bueno para el alma, porque el espíritu siempre se beneficia con la buena literatura. O sea, básicamente lo que han hecho es casi una paráfrasis. Han dicho espíritu, y espíritu es sinónimo de alma, al menos en este contexto, y han dicho buena literatura, lo cual podría ser un equivalente de un buen libro. Entonces, están diciendo lo mismo, solo que con otras palabras. Por lo tanto, la premisa no es diferente de la conclusión. Es como si yo te dijera, bueno, Juan es soltero, y luego te digo, ¿por qué? Porque no es casado. Estoy diciendo lo mismo en otras palabras. Estoy haciendo una paráfrasis de mi conclusión. Entonces, ¿cómo se le llama a la falacia en la que dices lo mismo y sin embargo utilizas simplemente otras palabras? En la que repites y redundas sobre la conclusión y tu premisa no dice nada nuevo. Bueno, esa falacia se llama la falacia de... ¿Quién me dice? Exacto, Luis. Se llama la falacia de círculo vicioso o petición de principio, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es una falacia que, dicho sea de paso, también puede tener otros nombres. Por ejemplo, en algunos libros la he encontrado como la falacia de argumento circular, ¿no?
Pero en todo caso, si Alexandra les ha dicho que es la falacia de círculo vicioso petición de principio, entonces me quedo con esos nombres. ¿Ya? Sí. Entonces, el ejercicio número 1 es una falacia de círculo vicioso, ¿no? Ahora, me gustaría explicar por qué no es otro tipo de falacia, porque, por ejemplo, en sus respuestas, varios de ustedes han, han dicho que es la falacia de causa falsa, ¿no? A ver, me voy a detener ahí y primero, antes de cometer algún tipo de error mayor, me gustaría saber qué es lo que Alexandra les ha explicado por falacia de causa falsa. ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Qué les ha dicho por falacia de causa falsa para poderles dar un ejemplo de qué es una falacia de causa falsa y no confundirlo con la falacia de círculo vicioso, como en este caso? ¿Alguien, por favor, podría decirme qué les ha dicho Alexandra? Vamos, sin roche, dígame, qué les ha mencionado Alexandra sobre la falacia de causa falsa? Sí, es que, o sea, un evento ocurre después de ¿Sí? otro, o sea, ya es para que tengan una, o sea, ¿aló se me escucha? Ah, ya, disculpa, sino que parece que mi internet estaba fallando. Dime, por favor. ¿Se me escucha? Ah, bueno, vale, ok. Entonces creo que el profe no me escucha. Eh, bueno, eso de que cuando un evento sigue después de otro, ya tienen que estar conectados, tienen que haber alguna conexión de que es consecuencia del primer evento. Ya, tiene que haber consecuencia del primer evento. Eh, pero ¿qué más? Hay una definición que Alexandra les debió haber dado sobre la causa falsa. Mm, un poco más clara que esa, ¿no? ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿Los demás no han ido a clase? Que la conclusión no sea el efecto de la causa. Ya, que la conclusión no sea el efecto de la causa. Mm, ok. ¿Eso es todo lo que Alexandra les ha comentado? ¿Me podrían dar un ejemplo de lo que Alexandra dice por falacia de causa falsa? A ver en el chat. No habría pruebas de su relación de causa y efecto, dice Reinaldo. Ok. Una correlación no implica causación. Eso está un poco mejor, ¿no? Una correlación no implica causación. Una correlación no implica causalidad. Ok. Eh, claro, a ver, por ejemplo, tengo acá en la mano las falacias mismas de los ejemplos que ha puesto Alexandra. Entonces, a ver, voy a buscar la de causa falsa. Ad hominem, pericundiam, pregunta compleja, pendiente resbaladiza, baculum, misericordia, populum, ex populum, accidente inverso, el hombre de paja, no era violenci. Y no está causa falsa.
Bueno, a ver, en todo caso yo se los explico. La tienda de Halloween en enero. A ver, por acá creo que vi una tienda de Halloween. Ah, sí, es que, bueno, nos mencionó creo que fue ayer, sí, que nos dio, bueno, nos mostró un video no me acuerdo de qué serie, ajá, sí, y ellos relacionaban, o sea, tenían la correlación de que en enero había una cantidad de suicidios alto, en cambio en octubre, donde era Halloween, bueno, cuando era Halloween no había era una tasa baja de suicidios y mencionaba de que si creaban una tienda de Halloween en enero, esto iba a disminuir, o sea, los suicidios. Pero en verdad, o sea, no tenía mucho sentido y dijo que era como causa falsa. Ah, ya, ya. Listo, gracias. Eso está muchísimo mejor. Ya, miren, entonces les explico. La falacia de causa falsa se produce cuando uno confunde la relación temporal, ¿no? Que hay entre dos eventos y le atribuye, en vez de una relación temporal, una relación causal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si justo hoy día, bueno, imaginemos que fue ayer en la mañana, vi un pájaro en mi ventana, ¿ya? Y resulta que ese día me fue bien, ¿no? Entonces yo digo más o menos lo siguiente, ¿no? Digo, eh, hoy me fue bien debido a que un pájaro se posó sobre mi ventana. Cuando lo único que sucedió fue que hubo una relación de coincidencia temporal entre que me haya ido bien y que el pájaro se haya posado sobre mi ventana. Y yo estoy confundiendo esa relación de coincidencia temporal por una relación causal. Creo que un evento fue causa del otro. Entonces, cuando hago esa atribución injustificadamente, estoy cometiendo una falacia de causa falsa. Entonces, espero que ahora sí haya quedado más claro. Por ejemplo, si vuelves a leer el ejercicio número 1, no veo ninguna relación de temporalidad que yo esté confundiendo con una relación causal. No tiene nada que ver lo que se dice en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 simplemente se redunda sobre lo que se quiere probar. En este caso, que un buen libro siempre es bueno para el alma. Entonces no hay una relación ni siquiera causal, ¿no? Por lo tanto, no entiendo bien por qué la mayoría puso que se trataba de una relación, de una falacia de causa falsa. Espero que con estos dos ejemplos, tanto el de Alexandra como con el mío, haya quedado más claro, ¿no? Porque están confundiendo ahí papas con camotes. Bueno, y básicamente esa era la respuesta que más me dieron, ¿no? La de causa falsa. Pero ya saben qué tipo de falacia es la causa falsa. A ver, avancemos. La 2 no la voy a hacer porque la 2 es una falacia de ambigüedad. La 3 también es de ambigüedad. La 4 también es de ambigüedad. Y la 5 ya. A ver, hagamos la 5 de nuevo. Es un diálogo esta vez, ¿no? Dice, mi párroco es un santo porque habla todos los días con Dios, ¿ok? ¿Y tú cómo lo sabes? Le pregunta. Bueno, porque me lo ha dicho él mismo. ¿Y cómo sabes que no te engaña? ¿Cómo me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios? Ya, pues, más fácil no puede estar. ¿Qué tipo de falacia es la número 5? Luis dice que es pregunta compleja. Los demás, manden sus apuestas. ¿Qué tipo de falacia sería?
¿Mm? Milagros dice que es falso dilema. Fernando dice que es círculo vicioso. Reinaldo dice que es pregunta compleja. Alejandra dice que es pregunta compleja. Natalie dice que es pregunta compleja. Luis dice que es pregunta compleja. Ok. Ya. María José también dice que es pregunta compleja. Ronald dice que es ad ignorantiam. Círculo vicioso dice Enrique. Ya. A ver, ¿quién me explica? Detengámonos ahí. A ver, la última respuesta fue de Junior, que también piensa que es círculo vicioso. Ya. ¿Quién me explica por qué la número 5 sería una falacia de círculo vicioso? A ver, ¿quién me da una explicación más o menos razonable de por qué la número 5 sería una falacia de círculo vicioso? Porque sustenta que, o sea, la conclusión de que habla, que es un santo porque habla todos los días con Dios, Ujú. y bueno, bueno, o sea, el tema de que no lo engaña porque es alguien que habla con Dios, o sea, Entonces es una falacia de círculo vicioso, ¿no es cierto? De petición de principio. Efectivamente, ¿no? Se supone que tiene que demostrar por qué su párroco habla todos los días con Dios. Se supone que esa es la conclusión, ¿no? Y sin embargo, las premisas no dicen nada nuevo sobre la conclusión. Es más, la última premisa, que es la A, la oración final, lo que dice es que él habla todos los días con Dios. Y como él habla todos los días con Dios, entonces él no puede estar mintiendo. Y si él dice que habla todos los días con Dios, por lo tanto habla todos los días con Dios. ¿Se dan cuenta cómo regresan al mismo punto? Por lo tanto, es un argumento circular, ¿no? O como Alexandra les ha enseñado, es una falacia de círculo vicioso, ¿no? O de petición de principio, ¿no? Eh, Ahora, en sus respuestas, algunos me han puesto que es un argumento también de pregunta compleja, ¿no? Eh, a ver, les explico. Las falacias de pregunta compleja ocurren cuando dentro de una pregunta se asume algo como verdadero, ¿no? Y en ese sentido, entiendo que hayan pensado que la 5 era una falacia de pregunta compleja, porque en la última pregunta se está asumiendo algo como verdadero, ¿no? Que el párroco habla con Dios. Digamos, la diferencia es que en la parte A, acá, ya habían dicho que el párroco habla con Dios. Entonces no se está asumiendo algo como verdad, ¿no? Sino que simplemente se tenía que mostrar esta conclusión. Y esto hace que esta pregunta no sea una falacia, sino simplemente una redundancia de lo que ya se dijo en la primera parte del diálogo. ¿Ya? Cristian, entonces, ¿qué ejemplos de falacia de pregunta compleja hay? Bueno, imagínate que estamos discutiendo sobre la inocencia de algún imputado y yo le pregunto al imputado, ¿desde cuándo no cometió, desde cuándo cometió su último delito, ¿no? ¿Hace cuánto cometió su último delito? Ahí está. Imagínate que yo le pregunto eso. ¿Hace cuánto cometiste tu último delito? Bueno, definitivamente esa pregunta es una falacia, ¿no? Porque cuando yo le digo, lo interrogo y le digo, ¿hace cuánto cometiste tu último delito? ¿Qué cosa estoy asumiendo en esa pregunta? Ella cometió un delito. Exacto, que ya cometió un delito, efectivamente, ¿no? Por lo tanto, esa sería una falacia de pregunta compleja, ¿no? Ahora, una observación sobre las falacias de pregunta compleja, ahora que la mayoría ha pensado que esta era una falacia de pregunta compleja. No siempre una pregunta es una falacia, por si acaso, ¿eh? O sea, definitivamente las preguntas en general asumen cosas. El problema es cuando asumen de más. Ahí son falacias. Por ejemplo, si yo te preguntara cuál es tu nombre, eso no es ninguna falacia, eso es una pregunta legítima, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Oye, estás cometiendo una falacia porque estás asumiendo que me llamo algo. Obvio, pues, si todos tienen nombres, ¿no? Pero si yo te digo, oye, ¿desde cuándo no mientes? Ajá,
Ahí estoy asumiendo de más. ¿Por qué piensas que yo he mentido? ¿Por qué asumes que yo he mentido? Entonces, o desde cuándo no robas, ¿no? Una cosa así. Esa es la gran diferencia, ¿no? No todas las preguntas son falaces. Todas las preguntas asumen algo, no cabe duda de eso. Pero para que sea una falacia de pregunta compleja, tiene que asumir algo de más, ¿ya? Algo que ya no se tenga por qué suponer. Y esa línea es delgada, ¿no? De las cosas que se suponen que uno tiene, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Obviamente todos tienen un nombre. Y otra cosa es, oye, ¿desde cuándo no has cometido tu último delito? Entonces ahí está, pues, ¿no? Ahí estoy asumiendo ahí estoy asumiendo de más, porque le estoy diciendo delincuente al tipo o a la tipa que le estoy preguntando. ¿Ya? Entonces son dos falacias diferentes, por favor. Ahora, una buena pregunta que me hace Fernando es si es que un texto puede tener dos tipos de falacias al mismo tiempo. Un ratito voy a apagar mi ventilador. Y la respuesta es que sí. Sí puede tener dos falacias, pero en este caso no sucede eso. Cuando un texto tenga más de dos falacias, ¿no? Normalmente en la pregunta del examen o de la práctica se te va a decir, ¿no? Identifica las falacias que hay en este texto. Sí, falacias en plural, ¿no? Y entonces tú ya sabes que ese texto va a tener más de una falacia, ¿no? Eh, pero sí, no hay ningún problema. Un texto tranquilamente podría presentar más de una falacia. No hay ningún problema, porque claro, un texto es grande y entonces pueden haber varias conclusiones, ¿no? Y pueden haber diferentes estructuras. Entonces, tranquilamente un texto puede tener más de una falacia, ¿ya? Bueno, perfecto. Entonces continuemos con los ejercicios. Ya está. La 5 queda como falacia de círculo vicioso también. Vayamos a las 10, porque las demás son de ambigüedad. A ver, veamos esta de acá, ¿no? Dice, estamos trabajando juntos, no tienes nada que temer, ¿no? Tu familia está completamente a salvo. Tu esposa y tus pequeños hijos pueden salir a la calle con toda tranquilidad. No tienes por qué tomar cartas en el asunto. Pero volviendo a los negocios, nuestro contrato está llegando a su fin. Los 3 meses pasaron volando. Podrías, sin embargo, repensar los términos iniciales y ampliar tu estadía en nuestra empresa por un año más o dos. Todo depende de ti, ¿no? Ya, pues está fácil. ¿Qué tipo de falacia es? Yo creo que la clave está cuando dice, nuestro contrato está llegando a su fin. ¿Qué tipo de falacia sería? Luis Fernando dice que es a la fuerza. María José dice que es ad populum. Bueno, Luis Fernando no está seguro. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué tipo de falacia podría ser? ¿Mm? Alejandra piensa que es ad baculum. María José piensa que es ad baculum. Luis Manuel piensa que es ad baculum también. ¿Mm? Ya, Marcel ad populum. Reinaldo, apelación a la fuerza. Y María José dice que es ad baculum, ¿no? Pero con sutileza. Ya. ¿Quién me da la definición de qué es una falacia ad baculum? ¿Cuándo se comete una falacia ad baculum? Se basa en una amenaza. ¿Se basa en qué, Puede perdón? ser implícita o explícita. En una amenaza. Exacto, exacto. Una falacia ad baculum.
O sea, en realidad una falacia ad baculum, claro, es una amenaza, pero es sobre todo una apelación al poder, ¿no? Entonces, en este caso sucede eso, ¿no? El tipo está apelando a su poder, porque básicamente lo que dice es esto, ¿no? Estamos trabajando juntos, no te preocupes, no tienes nada que temer, tu familia está completamente a salvo, tu esposa, tus hijos, todo bien. No tienes por qué tomar cartas en el asunto. Pero, regresando a los negocios, ¿no? Tu contrato está llegando a su fin. Los 3 meses han pasado volando. Podrías, sin embargo, repensar los términos iniciales y ampliar tu estadía en nuestra empresa por un año más o 2. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es que si quiere continuar en la empresa, no tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, está apelando al poder que tiene sobre su trabajador, ¿no? Y eso es una amenaza, efectivamente, una amenaza sutil, ¿no? Por lo tanto, es una falacia ad baculum, ¿no? De apelación a la fuerza, efectivamente. Exacto, el poder hace la fuerza, Marcelo. Ya está, chévere. Entonces la 10 es ad baculum. A ver, la 11. Dice, hola querida, me llamaron del colegio de nuestra pequeña Katie y me informaron de su excesivo mal comportamiento. Le pega a sus compañeros y ya saben qué hacer con ella. Y ya no saben qué hacer con ella. Parece que la van a expulsar. Mi mejor amigo, quien es también un importante futbolista de este país, me sugiere que deberíamos buscar un psicólogo. Me recomendó uno que dice que es muy bueno, por lo que debemos llevarla a su consultorio hoy mismo. Al toque también, está fácil. ¿Qué tipo de falacia sería? ¿Mm? Ad verecundiam. Exacto, a la La- falacia ad verecundiam, ¿no? ¿Por qué sería la falacia ad verecundiam? ¿Quién me dice en qué parte del texto se infiere que es un... La parte del futbolista. O Claro, sea, está hablando de recomendar un psicólogo y el futbolista, no tiene mucho sentido. exacto, tal cual. La falacia ad verecundiam se produce cuando apelas a una autoridad impertinente, que no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Entonces, todo bien con la 11, es una falacia ad verecundiam. A ver, vayamos a la número 12. Esta es chiquita, pero las chiquitas a veces son más problemáticas. Dice, después de una larga votación online, la cantante Rihanna fue elegida por la revista Maxim como la mujer más inteligente del año. Ya no cabe duda de la inteligencia de esta cantante. Ajá, interesante este ejercicio. Ya, ¿qué opinan? Lance sus apuestas. ¿Qué tipo de falacia es? Ad verecundiam. Ad Ya, a verecundiam, ver, porque creo que la revista Maxim es una revista para hombres. tú dices que es ad verecundiam, ok. ¿Qué opinan los demás? Chévere. ¿Qué opinan los demás? ¿Piensan igual que Marcel o tienen otra hipótesis? ¿Qué tipo de falacia sería? Bueno, Fernando piensa que es ad verecundiam también. ¿Mm? Ujú. Ya, Moisés dice que es expópulo. Luis dice que apela al sentimiento popular. Ok. Ya, ¿y los demás qué piensan? ¿Qué tipo de falacia sería? Vamos, es solamente un par de oraciones. ¿Los demás qué opinan? No importa acá si ustedes se equivocan, ¿ah? La idea es que se equivocan aquí y no en el examen, así que necesito que se lancen con sus respuestas, independientemente de si están mal. Si están mal,
justamente ahora es cuando, para que sepas cuál es la respuesta correcta, y no en el examen, cuando jales, ¿no? A ver, Alejandra dice ad verecundiam, Reinaldo dice ex populo, y Luis Manuel dice ex populo. Ok. Ya. A ver, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la falacia ad populum y la falacia ex populo? ¿Quién me la explica? Porque Alexandra les ha explicado eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me dice cuál es la distinción entre la falacia ad populum y la falacia ex populo? ¿Quién me explica esa distinción? Que uno acude al sentimiento del pueblo mientras que el otro acude a la opinión de la mayoría. Algo Exacto, así. exacto, exacto, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, ¿no es cierto? Muchas gracias, Luis. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. La falacia ad populum apela a sentimientos populares, ¿no? En cambio, la falacia ex populo apela a la aprobación que la mayoría hace sobre algún punto. Es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una falacia ex populo es como la siguiente, ¿no? Lívido es la mejor banda de rock and pop peruano porque es la banda más escuchada en las emisoras de radio nacional, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería una falacia ex populo. Porque como la mayoría escucha a Lívido, de ahí se está infiriendo incorrectamente que entonces Lívido es la mejor banda de rock y pop peruano. ¿No es cierto? Entonces, eso es un error. No porque la mayoría apruebe algo, significa que eso sea necesariamente bueno o de calidad. Entonces, cuando tú apelas a la aprobación de la mayoría, estás incurriendo en una falacia ex populo. La falacia ex populum, en cambio, apela a sentimientos, digamos, sentimientos populares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dijera algo así como eh, que está justificado que le hagamos de nuevo la guerra a Chile en nombre de los héroes fallecidos y de los soldados caídos durante la Guerra del Pacífico, una cosa así. Ahí estoy apelando a un sentimiento, digamos, nacionalista, ¿no? De revancha. Es diferente, ¿no? Estoy apelando a un sentimiento popular. La falacia ex populo no apela a sentimientos, sino apela a aprobaciones de la mayoría. Entonces, con eso un poco más claro, revisemos de nuevo el texto número 12. El texto número 12 dice, después de una larga votación en línea, la cantante X fue elegida por la revista Y como la mujer más inteligente del año. Entonces, supuestamente en esta revista, la mayoría votó por Rihanna, ¿no? La mayoría. Entonces, de ahí se concluye que esta cantante es inteligente, ¿no? Bueno, ese tipo de falacia sería una falacia ex populo, ¿no? Porque estás apelando a la mayoría, ¿no? A la aprobación de la mayoría eh, eh, le ha brindado a Rihanna, ¿no? Listo. Entonces, la 12 es una falacia ex populo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna preguntita, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Pregunten, chicos, ¿ah? Moisés dice, sinceramente, Rihanna es inteligente. La verdad es que no lo conozco, no la conozco, Moisés. Pero si tú lo dices, voy a creerte. Yo ni siquiera sé quién es Rihanna. Creo que es una cantante, ¿no? Profe,
Cuando usted dijo de que iba a creer a Moisés solamente porque él lo decía, ¿no sería también una falacia? Sí, sí, es una falacia. No, no tiene tipo, pero es una falacia. Está bien, está bien. Entonces, se están entrenando en las falacias. Es bien interesante, ¿no? Porque, pucha, yo, por ejemplo, ¿cuántos años vengo enseñando lógica? Ah, serán pues unos 5, ¿no? 5 años mínimo que vengo enseñando lógica. Y yo no estoy libre de cometer errores de razonamiento, ¿no? Claro, uno tiene que saber, digamos, cuándo ponerse más atento, ¿no? Y cuándo no, uno puede relajarse y puede hablar, digamos, sin estar toda la vida teniendo que argumentar, ¿no? Pero, pero miren, si un profesor de lógica puede cometer un error, ustedes se imaginan la cantidad de errores que puede cometer las personas, digamos, que no están entrenadas en lógica. eh, digamos, las probabilidades aumentan significativamente, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Chévere. Bueno, continuemos. Entonces la 12 ya está. A ver, la 13. Ah, dice, como todavía no se ha probado científicamente, che, que a mí me sale acá el cuadro del Zoom y me estorba esta vaina ya. Como todavía no se ha probado científicamente que la lactosa sea la causa de los desórdenes digestivos, seguiré tomando leche todos los días de mi vida. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de falacia sería? Eh, Alejandra dice que es una ad ignorantia. Marcel dice que es una ad ignorantia. Ya. ¿Qué opinan los demás? Natalia también se manda por esa alternativa. Los demás, gente, vamos, sus apuestas. Ronald, Moisés, ad ignorantia por 14. Ya, ¿quién me explica por qué es una ad ignorantia? ¿Mm? Supone que como no se ha probado la falsedad de que cause desórdenes digestivos, entonces puedes ir tomando normal. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Claro, o sea, en función de que no se conoce cuáles son los efectos, ¿no? Que pueda tener la lactosa, entonces se está tomando una decisión en función de la ignorancia, ¿no? La 13 es una falacia ad ignorantiam, por completo, ¿no? Perfecto. Ya, continuemos. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, porque como las pruebas de una falsedad debe ser verdad. Ajá, y da por hecho. Ajá, exacto, Marcel y Reinaldo. Ya, a ver, la 14. Ana dice, no sé qué te pasa, pero dice, no me pasa nada, son ideas tuyas, todo está bien, ¿no? Y Ana dice, ¿ah, sí? Entonces, ¿por qué no me quieres? Y Pedro dice, no lo sé. Ah, eso quiere decir que no me quieres, eres un falso. Ya, pues, al toque. ¿Qué falacia es? ¿Qué tipo de falacia es? Alejandra dice que es pregunta compleja. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué tipo de falacia es? Luis Fernando también, Marcel también. ¿Ya? ¿Los demás están de acuerdo? ¿Es una falacia pregunta compleja? ¿Sí o no? ¿Por qué, Marcel? No sumas, pues no sumas. No sumas, en el mundo no hay que asumir nunca. Hay que preguntar primero, no asumir. Pregunta compleja, Luis F. La respuesta es que sí, es una pregunta compleja. Y la pregunta compleja es
en la que Ana formula cuando dice que, entonces, ¿por qué no me quieres? ¿No? Está asumiendo que no lo quiere. Ahora, María José me hace otra pregunta interesante, me dice, ¿y no podría ser conclusión inatinente? Lo que pasa es que, María José, ¿no? Sí, lo que pasa, María José, es que las conclusiones inatinentes normalmente se producen cuando ya no hay otro tipo de falacia, ¿no? O sea, cuando ya has visto todas las falacias y ninguna es, ahí es la falacia de conclusión inatinente, ¿no? Claro, porque la falacia de conclusión inatinente se concluye algo distinto a lo que pretenden las premisas, ¿no? Te sales del tema, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando estamos tratando de probar que la cuarentena es eficiente, ¿no? Y alguien nos comienza a hablar de que las iglesias van a estar cerradas, ¿no? Y de que las iglesias van a estar cerradas y que los curas no van a poder hacer misa. Entonces ya está bien lejitos eso, ¿no? De la eficiencia de la cuarentena en Lima Metropolitana, hablar de que los curas no van a poder hacer misa. O sea, tiene una relación pero bien lejana, ¿no? Entonces ahí se producen las falacias de conclusión inatinente, María José, ¿ya? Sí. En cambio acá sí tiene relación, pues, ¿no? Porque me estás hablando de sentimientos, ¿no? Sí hay relación. Entonces la 14 es falacia de pregunta compleja. La número 15. A ver, ¿qué dice acá mi comparito? Carvasio Chorifaz dice, hola, dicto asesorías para filosofía moderna y filosofía contemporánea. Avisos al inbox. Y entonces Álvaro de Neri dice, no le hagan caso, ¿no? Álvaro de Neris, ahí etiqueta creo a uno, dice, por favor, narranos tu experiencia de dicha asesoría, ¿no? Y Carvasio Chorifaz dice, no le hagan caso a él, vende suplementos vencidos en gimnasios. Y el otro es código 1978 y sigue en letras. Ya. Obviamente el tipo está, ¿qué está haciendo? Está atacando, ¿no? Está atacando a la persona. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de falacia? Cuando atacas a la persona. Claro, es una falacia ad hominem, ¿no? Sí, maleadazo. ¿Cómo le va a decir que es de la base? ¿Qué base? 1978. Ya, bueno. Ad hominem abusivo. Eso sí no sabría decirles, ¿ah? No sé si es ad hominem abusivo u ofensivo. Perdón, o circunstancial. Bueno, pero esa diferencia la vamos a ver en el nivel 2, ¿ya? Pero sí, está bien, es una falacia ad hominem. Ya. Chévere. Ya pues, gente, pasemos al nivel 2. Sí, hay unos ejercicios del nivel 2 donde se va a ver más claramente esa diferencia entre ad hominem abusivo y ad hominem circunstancial, que es una diferencia bien sutil, ¿eh? Pero lo importante es que hayan reconocido que es una falacia ad hominem. Ya en eso sí estamos de acuerdo. Pero claro, en los ejercicios de nivel 2 se va a ver claramente la diferencia, ¿no? Va a ser más nítida. En realidad, claro, creo que la diferencia va del contexto, ¿no? O sea, según el contexto puede ser uno u otro. Sí, es un poco delicado ese tema, ¿no? Porque las falacias de dominio circunstancial, digamos, relaciona las ideas que se defienden y las circunstancias de sus defensores, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, tú no me podrías a mí hablar de cómo economizar gastos, ¿no? Porque tú estás teniendo deudas con el banco, digámoslo así. Entonces, esa es una falacia también circunstancial, ¿no? O sea, dadas las circunstancias
de deudor en la que tú estás, no podrías darme consejos sobre cómo administrar mi dinero, ¿no? Esa sería una falacia dominem circunstancial. La falacia dominem abusiva, ¿no? Más bien se produce cuando la persona ofende a la otra que quiere argumentar, ¿no? Entonces, imagínate que un estudiante de San Marcos esté argumentando y venga un periodista y le diga, oye, pero si tú eres un terruco, por lo tanto, nada de lo que dices es cierto. Ajá, ya, pues esa es una falacia dominem abusiva, ¿no? Alexandra les ha dicho abusiva porque yo la conocía como ofensiva, pero bueno, si les ha dicho abusiva no hay problema. Son etiquetas nada más. Sí, ajá, es cierto, Marcelo. Ya, chévere. Bueno, listo, acabamos con el nivel 1. ¿Les parece si tomamos 5 minutos de descanso para comenzar con el nivel 2 y vamos un ratito a tomar algo y lavarnos la cara? ¿Está bien? ¿Les parece, chicos? ¿Sí? Ya. Chévere. Entonces nos vemos en un momento, ¿ya? No cambien de canal.
Ok, gente, ya está. Continuemos pues con los ejercicios de reconocimiento de falacias. A ver. Nos habíamos quedado en el nivel 2, ¿no? Ya. Este es un texto de la misma comunicadora Rosa María Palacios, ¿no? Que como saben, trabajó bastante tiempo en el Canal 4, tuvo su programa ahí los domingos, me parece. Y ahora trabaja para la República, creo. Tiene como un programa por stream, ¿no? Y ahí la dejé. Ya no la seguí mucho. Pero a ver, Rosa María Palacios dice, el señor Tapia ha querido callarme o evitar que pregunte sobre el plan de gobierno de Ollanta. Ya sabemos qué es lo que le espera a la libertad de prensa con una agrupación política tan autoritaria y corrupta, ¿no? Bueno, está fácil, ¿no? ¿Qué tipo de falacia es? ¿Qué opinan? Si es de composición, Luis, el problema es que como no vamos a ver esa falacia, ya que Alexandra no les ha enseñado la falacia de ambigüedad, no están obligados a identificarla acá. Pero sí, hay una falacia de composición ahí, ¿no? Claro, porque, digamos, a partir de la conducta de un integrante, ya están incluyendo a todo el partido, ¿no? Entonces es una falacia de composición, está generalizando, ¿no? Pero hay otra falacia que sí es de ambigüedad, perdón, de atinencia, que son las que les ha enseñado Alexandra. ¿Qué falacia sería? Moisés se manda con que es pendiente resbaladiza, ¿ya? ¿Qué opinan los demás? ¿Piensan igual que Moisés? ¿Es una falacia de pendiente resbaladiza? ¿Nadie? A ver, la vuelvo a leer, de repente se les ocurren otras, de repente encuentran más claro después de esta lectura, ¿ya? Dice, el señor Tapia ha querido callarme o evitar que pregunte sobre el plan de gobierno de Ollanta. Bueno, vamos a asumir que eso es cierto. Vamos a asumir que el señor Tapia ha querido callar a la señora Rosa María y que ha querido evitar a toda costa que se le pregunte sobre el plan de gobierno de Ollanta. Ahora, a partir de eso, Rosa María concluye, ¿no? Que ya se sabe entonces lo que se le espera a la libertad de prensa. Claro, como el señor Tapia pertenece al gobierno de Ollanta, en una situación eventual donde Ollanta tenga el poder, entonces toda la libertad de prensa va a estar en peligro, ¿no? Porque si se le ha querido callar a Rosa María, entonces en general se le podría callar a todos, ¿no? ¿Qué está haciendo Rosa María? Está como poniéndose en un extremo de una situación, ¿no? ¿Y cuál es esa falacia, pues, en la que se le pone, en la que se pone un extremo, en la que se va de un extremo al otro? Claro, exacto, ¿no? Se llama la falacia de pendiente resbaladiza, ¿no? Entonces, esta de acá efectivamente es la falacia de pendiente resbaladiza. Ya está. La número 1 es la falacia de pendiente resbaladiza. La número 2. A ver. Bueno, ya me cansé de leerla, así que la va a leer Fabricio Ayala. Por favor, lee la número 2. Creo que tengo que terminar mi relación con Nicanor. ¿Qué? ¿Por qué? Es que la otra vez nos peleamos antes de que entrara a dar mi parcial de lógica y jalé horriblemente.
Muchas gracias, Fabricio. Fácil. ¿Qué tipo de falacia hay ahí? Causa falsa, ¿no? Claro, pues al toque. Claro, porque está confundiendo la relación temporal con una relación causal, ¿no? En este caso, cree que Fabricio ha sido, perdón, Nicanor, ¿no? Ha sido la causa de que haya jalado su parcial de lógica, ¿no? Efectivamente, es una falacia de causa falsa, ¿no? Sí. Perfecto, la 2 es causa falsa. Profe, una pregunta acerca del primer ejemplo. A ver, lánzalo. Que en la definición en las diapositivas sale que es como que una cadena de eventos, que desde esa premisa hay como que una cadena de eventos ¿Te refieres al que número 1? llegaría acá hasta... Ajá. Ya. ¿Y necesariamente es una cadena de eventos lo que se ve acá o no? Ah, o sea, sí, ¿no? Lo que pasa es que en el texto número 1, la cadena de eventos es que la libertad de prensa sea censurada, ¿no? Es decir, que no haya libertad de prensa. Y eso supone que, pucha, podrían cerrarse canales, podrían prohibirse la circulación de ciertos periódicos, en fin, ¿no? Cualquier tipo de evento que refuerce la idea de este extremo, ¿no? Que es que la libertad de prensa peligre. No es que, o sea, claro, la definición es buena, ¿no? Una cadena de eventos, pero no es que exactamente en el texto tengan que decirte evento por evento, ¿no? En este caso, cuando en el texto dice, ya sabemos qué es lo que le espera a la libertad de prensa, bueno, eso ya supone una serie de eventos, ¿no? Que sean coherentes con la censura de la prensa, ¿no? No sé si te ayudé o tu pregunta iba por otro lado. Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Bacán, bacán. Sí, interrúmpame nomás, ¿ah? Si quieren regresar, no tengo problemas. Ya, entonces la 1, la 2 ya está. La 2 era causa falsa. La 3. A ver, ¿quién lee la 3? María José, por favor. La 3. Hey, sal. La 3. Ok, yo sí sé. Ajá. Ya, ok. El Taquito es el mejor restaurante mexicano en el pueblo. Ellos hacen sus propias tortillas, usan solo ingredientes más frescos y preparan una comida deliciosa. Con todo respeto, Sato, pero me parece que podemos pasar por alto tu opinión sobre comida mexicana, ya que tú eres japonés. Ajá, interesante, interesante, interesante este ejemplo. Gracias, María José. Definitivamente es una falacia ad hominem, ¿ya? Sobre todo la parte cuando Kim dice, ahí esta vaina siempre. Ay, bendito Zoom. A ver cómo, ya. Ciérrate, listo, ya está. Ya, sobre todo cuando Tim dice, ¿no? Con todo respeto, Sato, pero no me parece, no, perdón, pero me parece que podemos pasar por alto tu opinión sobre la comida mexicana, ya que tú eres japonés. O sea, está desacreditándolo por ser japonés y por su nacionalidad japonesa no puede opinar sobre la comida mexicana, ¿no? ¿De qué es una falacia dominem? Estamos todos de acuerdo. La pregunta ¿es una falacia dominem abusiva? Es decir, ¿ustedes creen que Tim está ofendiendo a Sato? ¿O es una falacia dominem circunstancial? Es decir, ¿ustedes creen que Tim se está aprovechando de cuál es la circunstancia que está atravesando Sato para desacreditarlo? En este caso, su circunstancia es que sería... ¿Circunstancial? Exacto, Claro, circunstancial. exacto, exacto. Es una falacia ad hominem circunstancial, ¿no? Perfecto. Ya está, chicos. Sí, sí saben entonces la diferencia. Chévere. Muy bien. La 4. A ver. Está María José. María José. Luis Fernando. ¿Estás Sí, por ahí? profe.
La 4, por favor. ¿Cuál, la 4? O la 5. No, no puede ser que el vecino sea un avesado delincuente, pero sí es tan guapo y viste tan elegante. Todos en la cuadra lo respetan mucho, incluso el señor Martínez, hombre honorable. Nadie en este país creería eso que dice. Incluso yo ya la veía como candidato para novio de mi hija. Ya. Ya, muchas gracias, Luis. Entonces, vamos, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de falacia es? Mm. Yo creo que ahí hay hasta 2 falacias, ¿ah? Ya, a ver, Luis dice que es ad populum. Moisés dice que es ad populum. Ya. Los demás, ¿qué opinan? Reinaldo dice que es ad misericordia. Ok. Marcel se manda con que es ex populo. Luis también. Luis dice ad populum y oclusión inatinente. Ronald dice ad verecundiam. Y Moisés dice causa falsa. Fernando dice ad verecundiam. Causa falsa, dice Moisés. Ya. A ver. No, solo ad verecundiam ex populo. Ya, ok. Ok, a ver, veamos la 4. Dice, no puede ser que el vecino sea un avesado delincuente. Esa es la conclusión, ¿no? A ver, ¿cuáles son las premisas que defienden esa conclusión? Pero si es tan guapo y viste tan elegante, ¿no? Todos en la cuadra lo respetan mucho, incluso el señor Martínez, hombre honorable. Nadie en este país creería eso que dicen. Incluso yo ya lo veía como candidato para novio de mi hija. A ver, yo creo que el error está acá, cuando dice nadie creería eso que dicen, ¿no? Eso de que nadie creería eso que dicen, ¿a qué apela? Apela a que la mayoría no creería que él sea un avesado delincuente. ¿Y cómo se llama la falacia en la que se apela a la mayoría? No a los sentimientos populares, sino a lo que la mayoría diría. ¿Cómo se llama esa falacia? ¿Mm? Ex populo. Ex populo. Claro, ex populo, pues. No, ad populum es la falacia donde tú apelas a los sentimientos populares. Es diferente. Por ejemplo, una falacia, bueno, ya les había mencionado los ejemplos, pero no importa, lo vuelvo a repetir. Imaginemos que yo digo, ya. Imaginemos que yo quiero demostrar que la Inca Kola es la mejor bebida del Perú. La mejor bebida nacional. La mejor bebida gaseosa nacional. Imagínense que yo quiera demostrar eso, ¿no? Ahora, hay 2 formas de demostrarlas. Una ad populum y otra ex populo. La ad populum diría algo así. La Inca Kola es la mejor bebida gaseosa nacional porque sin duda es la bebida de sabor nacional. Es nuestra bebida bandera. Por lo tanto, es la mejor bebida. Cuando tú dices eso, estás apelando a un sentimiento chauvinista, patriótico, nacionalista, ¿no? Bueno, aunque son 3 conceptos diferentes en realidad, pero digamos que estás apelando al sentimiento popular de la peruanidad, ¿no? Entonces, tú tienes que defender que la gaseosa es la mejor porque estás apelando al sentimiento de la peruanidad, ¿no? Esa es una falacia ad populum. Ahora, ¿cómo transformaría eso en una falacia ex populum? Por ejemplo, si yo dijera, la Inca Kola es la mejor bebida gaseosa nacional porque la mayoría la consume, ¿no? Ajá.
Acá yo no estoy apelando a ningún sentimiento. Estoy apelando a las masas. Estoy apelando a lo que la mayoría hace. Y en este caso, como la mayoría consume Inca Kola, por lo tanto, es la mejor bebida del mundo. Eso sería una falacia ex populo. ¿Ya? ¿Entendieron esa diferencia? ¿O alguien tiene una duda todavía sobre la falacia ad populum y ex populo? Pregunten, por favor, porque si no queda claro esto en el examen, digamos, van a tener problemas, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, el ejercicio 4 es una falacia ex populo, ¿no? Porque dice, nadie en este país creería eso. No apela a sentimientos populares, apela a lo que la gente cree. Y la mayoría, ¿no? En este caso todos, creen que él no sería un avesado delincuente. Entonces, es una falacia ex populo de todas maneras, ¿no? Ahora, creo que también hay una falacia ad verecundiam ahí. Porque el señor Martínez, ¿saben a quién se refiere? ¿Saben quién es el señor Martínez? Lo que pasa es que este ejemplo ya está medio antiguito, pero ¿saben quién es el señor Martínez? ¿Nadie? Claro, yo también pensé que sería una verecundiam, pero luego dije hombre honorable, así que digamos de que como que sí tiene sentido que lo nombren a él porque dicen que es honorable. Uh-huh. Al menos eso creo yo. Claro, claro. Tienes razón, tienes razón. Todos en la cuadra lo respetan mucho, incluso el señor Martínez, hombre honorable. Claro, entonces, no, bueno, si no estuviese hombre honorable y el señor Martínez aludiría solamente al jugador de fútbol, porque Martínez era un jugador de fútbol, que fue el esposo de Gisela Valcárcel, creo. Y no estuviese el hombre honorable, sería una falacia de verecundiam, ¿no? Pero está bien, creo que Moisés ha dado un buen... Moisés, no, perdón, disculpa. Marcel dio un buen... Marcel. Un buen, un buen punto, ¿ya? Entonces, borramos hombre honorable y quedaría falacia ad verecundiam, ¿no? No, yo me guío solamente por los nombres que me aparecen ahí, las figuritas. Moisés creo que tiene un Pug y Marcel tiene un Pikachu. Algo así es. ¿No era un Pug? Ah, Chuma. Ya, bueno. Chévere. Entonces, queda en que la 4 es falacia ex populo. La 5. Falacia... ya. ¿Quién la lee? Bueno, hablando de Moisés y su siamés, gato, pug, no sé qué es. Vamos, tú mismo eres, Moisés, lee la 5. A no ser que no puedas hablar. ¿Me escucha? Sí. Ya, por favor, lee la 5. Doctor, ¿está usted diciendo que la marihuana es la droga que peores efectos genera? Hace unos días vino un representante de la Debida y dijo que la marihuana era una de las drogas menos nocivas. Esperen, estaba leyendo el otro. ¿Puedo mover la pantalla un poco? Es que estaba leyendo ese. ¿Ahí? Sí. Ve, lo que usted señala me hace acordar una anécdota que sucedió mientras estaba en Argentina. Había un tipo que hablaba sobre la bondad de la marihuana, pero si lo veías bien tenía toda una pinta. Y quienes lo escuchaban también definitivamente se drogaban. Él hablaba de la marihuana porque la fuma. Es como Bruce y la Unión Civil. Como él es homosexual, propone la ley que le conviene. Por eso tampoco estoy de acuerdo con esas tonterías. Ok, muchas gracias, Moisés.
Ya, está fácil. ¿Qué tipo de falacia es? ¿Mm? ¿Qué tipo de falacia es? Marcel dice que es ad hominem circunstancial. Luis cree que apelas a la autoridad. Ya. Claro, yo creo que se separa en dos partes. La A y la B son como que dos falacias distintas. Ya. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ad hominem circunstancial, ad hominem. Natalia, Luis Manuel. Ujú. ¿Los demás están de acuerdo? Ad hominem circunstancial la segunda. Ok. Ad hominem circunstancial, ok. Ok. Sí, efectivamente, la parte B es un ad hominem, ¿no? Y es un ad hominem circunstancial, ¿no? No es un ad hominem abusivo, sino circunstancial. Entonces, creo que eso lo han entendido bien. La A, más bien, a ver, veamos si hay una falacia. Yo no he visto, ¿ah? Doctor, ¿está usted diciendo que la marihuana es la droga que peores efectos genera? Hace unos días vino un representante de Vida y dijo que la marihuana era una de las drogas menos nocivas. Pero esa no es una apelación a la autoridad, ¿ah? O sea, estás citando a alguien que supuestamente tiene información, ¿no? No, no veo la falacia ahí. Ya sí, es de que recién investigué ahora lo que es de vida. Aquí sale de que promueven el desarrollo alternativo de zonas cocaleras, así que... No, pero independientemente de que tuvieras esa información a la mano, porque digamos, no siempre vas a poder hacer eso, o sea, que alguien venga y te diga una información, eso no es una apelación a la autoridad inapropiada, ¿no? O sea, sería inapropiada si, no sé, pues si sería un cura, no sé, pues qué sé yo, un artista, ¿no? Un famoso, bueno, ahí, ¿no? Pero acá está dando una información más o menos relevante, ¿no? Entonces no, no es un error. En la B sí hay un error, ¿no? Que es una falacia también circunstancial. Ya, queda. Entonces, la 6. Queda la 6, a ver. Ya, a ver. Veamos la 6. ¿Quién lee la 6? Enrique. Enrique, Sí, por favor, lee la 6. estimado, reconozco que las premisas que has dicho son contundentes, te felicito, pero ¿es justo considerar una conclusión falsa como la que sostienes? Perdón. ¿Cómo que perdón? ¿Te eres el sordo? Reitero lo dicho, no hay una buena argumentación en nada. No es posible confiar en alguien que se hace el sordo en beneficio suyo. Pero no me hacía el sordo, simplemente no entendí. No hay evidencia alguna que compruebe que no te hacías deliberadamente el sordo. Por ello mismo estoy convencido de que lo hacías de esa manera. Según mi familia leída en sabiduría oriental, yo me conozco mejor que el resto, incluido tú. Por eso mismo conozco mejor que tú que no he estado burlándome ni haciéndome el sordo a propósito. Me largo de aquí. Ya, muchas gracias. Ya, a ver. ¿Qué falacias hay ahí? ¿Ad hominem abusivo? Hay un ad hominem. Ya, todavía eso de abusivo circunstancial lo vamos a determinar, pero es cierto, hay un ad hominem. ¿Qué otra falacia hay? Hay un ignorantiam también, ¿no? Claro. Hay un ignorantiam y un ad hominem. ¿Creen que se podría sacar otra falacia además de esas dos?
Sí, yo también creo que hay una falacia de pregunta compleja, ¿no? Sí. Ajá. Es una falacia de pregunta compleja. Y ya, creo que ahí se quedan todas las falacias, ¿no? Claro, la parte en la que dice, te haces el sordo, ¿por qué asume que se está haciendo el sordo, ¿no? Entonces, la A es una falacia de pregunta compleja, ¿no? Inclusive en la primera parte también, ¿no? Dice, estimado, reconozco que las premisas que ha dicho son contundentes, te felicito, pero ¿es justo considerar una conclusión falsa como la que sostienes? O sea, ya de entrada está asumiendo que la conclusión es falsa, ¿no? También ahí hay una falacia de pregunta compleja, ¿no? Bueno, y la falacia que sigue es la ignorantiam, ¿no? Que está en la última parte de A. Dice, no hay evidencia alguna que compruebe que no te hacías deliberadamente el sordo. Claro, entonces como no se sabe si es sordo o no es sordo, por lo tanto, se está haciendo el sordo, ¿no? Esa es una falacia ad ignorantiam, ¿no? Y la falacia ad hominem, creo que está en la segunda parte, ¿no? Cuando dice, ¿cómo que perdón? Entonces el sordo, retiro lo dicho. No hay una buena argumentación en nada. No es posible confiar en alguien que se hace el sordo en beneficio suyo. Claro, entonces no es posible argumentar con esa persona porque se hace el sordo. Ahora, vamos a asumir que se hace el sordo. ¿Qué tipo de falacia ad hominem sería? ¿Sería una falacia ad hominem circunstancial o sería una falacia ad hominem abusiva? ¿Mm? Abusiva, creo, porque Abusiva. no tiene mucho que ver. Ya. Pero recuerden que la abusiva, bueno, a ver, sí, creo que es abusiva, sí, sí. Claro, es como cuando alguien le dice a alguien, oye, porque tú eres homosexual no puedes opinar sobre los derechos. Claro, en este caso le están diciendo, oye, como tú te haces el sordo, entonces no, sí, sí creo que es abusiva. Claro, porque la circunstancial no ofende, ¿no? La circunstancial no ofende, en cambio acá parece que sí lo está ofendiendo. Bueno. Ya, a ver, y la otra, ¿cuál podría ser? Quizás en la última parte también hay otra falacia cuando dice, según mi familia leída en sabiduría oriental, yo me conozco mejor que el resto, incluido tú, ¿no? Quizás esta sería una falacia ad verecundiam, porque ¿qué tiene que ver que su familia sea leída en sabiduría oriental, ¿no? Está apelando a la autoridad inapropiadamente, ¿no? Y como está apelando a la autoridad inapropiadamente, entonces es una falacia ad verecundiam. Sí. Sí, pero recuerda, Moisés, que para que sea conclusión inatinente, primero se ha tenido que descartar los otros tipos de falacias. Y en este caso, esta es una falacia de verecundiam. Entonces no es una falacia inatinente, de conclusión inatinente aún. Sí. Ya, bueno. No, igual. Igual creo que es Moisés. Ya está. Entonces la 6. A ver, veamos cuál es un poquito más exigente. A ver, la 7 también está interesante, ¿ah? A ver, la 7 la hago yo, ¿ya? Por 2000 años la gente ha creído en Dios y en Jesús.
Esto los ha ayudado a vivir sus vidas como mejores seres humanos. ¿Qué más evidencia necesitas para creer que Dios existe y que Jesús es su Hijo que vino a salvarnos? ¿Vas a decirle a esos millones que vivieron y murieron por su fe que fueron todos unos tontos? Interesante. Ya. ¿Qué tipo de falacia es? ¿Es pregunta compleja? ¿Ya? ¿En qué parte está la pregunta compleja? Cuando dice, ¿vas a decirle a esos millones que vivieron y murieron por su fe que fueron todos unos tontos? Sí, en parte, Milagros. Ajá, en parte. La otra también es cuando dice, ¿qué más evidencia necesitas para creer que Dios existe y que Jesús es su Hijo que vino a salvarnos? ¿No? Está asumiendo que Dios existe y que Jesús es su Hijo, ¿no? Ya, entonces, esa es pregunta compleja. Pero también es otra falacia, ¿no? Además de pregunta compleja. Porque dice, por 2000 años la gente ha creído en Dios y en Jesús. Esto lo ayuda. Claro, es como un sentimiento popular, ¿no? Sí, acá sí se está apelando a un sentimiento popular, ¿no? Sí. En ambos casos, al inicio y al final, porque al inicio dice a vivir por sus vidas como mejores seres humanos y al final dice que fueron unos tontos, o sea, como si se sintieran mal, ¿no? Sí. Milagros dice antiquem. O sea, que ese antiquem, Alexandra le ha puesto, pero a ver, ¿cuál era la falacia antiquem? Ya, porque algo pertenece a la tradición. Sí, claro, si es la definición que Alexandra les ha dado de falacia antigua, me está bien. También podría ser una falacia antigua. Sí, tienes razón. Claro, porque dice por 2000 años. Ahí podría ser ese tipo de falacia. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo ningún problema. Sí, también podría ser una falacia antigua. Chévere, ya está. Queda las 7. Cristian, ¿y no podría ser pendiente resbaladiza? ¿Por qué? Pendiente resbaladiza porque relaciona el que la gente haya creído en Dios con que son mejores seres humanos y luego con que eso fue evidencia para creer en la existencia de ellos y que Jesús encima vino para salvarnos. O sea, como que va asumiendo esas premisas para desembocar en que los demás, la gente son, o sea, para hacer la pregunta que si ellos son unos tontos. Si la gente es... Lo que pasa, o sea, sí te entiendo, sí entiendo tu intuición. Lo que pasa es que en realidad la religión católica, el Dios católico es así de exigente, pues, ¿no? Entonces, para que sea pendiente resbaladiza es como que te vas de un extremo a otro extremo, ¿no? Te pones, digamos, ¿cómo se dice? Entras en pánico, ¿no? Porque piensas que va a suceder lo peor, una cosa así, ¿no? Entonces te vas de un extremo a otro. Generalizas, radicalizas la situación. Pero no, pues en este caso, como estamos hablando del Dios católico, no es incoherente, o sea, de verdad para Dios, es importante que esas millones de personas sigan creyendo, ¿no? Y que no sean tontos. Sí. O sea, en el caso de pendiente resbaladiza sería si es que el razonamiento llevara a algo contrario. O sea, mejor dicho, la construcción de las premisas llevara a algo opuesto, ¿no? En este caso, como si tiene que ver, no sería. No necesariamente algo opuesto. Por ejemplo, vamos a hablar de una falacia de pendiente resbaladiza. A ver, ¿qué podría ser? Ya, este ejemplo cae a pelo. ¿Se acuerdan que hace poco
supuestamente falleció una paciente a la que se le había inoculado la vacuna de Sinopharm, que es la que nosotros hemos comprado. ¿Se acuerdan de la noticia? ¿La vieron? ¿La escucharon? ¿Sí? Ya, entonces me imagino, una falacia dependiente resbaladiza sería algo como esto, ¿no? A partir de eso construyo más o menos el siguiente razonamiento. Yo digo, debido a que uno de los voluntarios falleció, entonces esa vacuna ya no sirve, ¿no? Esa vacuna provoca enfermedades mortales, esa vacuna no se debería distribuir, ¿no? Y comienzo a desencadenar una serie de eventos desastrosos. Ya, esa sería una falacia dependiente resbaladiza. Esa sería una falacia dependiente resbaladiza, Fernando. Porque te estás yendo al extremo, ¿no? Que una persona haya muerto, suponiendo que de verdad murió por la vacuna, no significa que ya no se deba comercializar la vacuna, no significa que ya entonces vamos a tener enfermedades mortales. ¿Me dejo entender? Esa sería una falacia dependiente resbaladiza. ¿Me entendiste, Fernando? O sea, es porque la conclusión es no necesariamente cierta a pesar de todas esas circunstancias o premisas, ¿no? O sea, esa es la definición que acabas de dar, es la definición de todas las falacias, ¿no? Todas las falacias son aquellas donde la conclusión no es cierta porque no se siguen de las premisas. Pero la falacia dependiente resbaladiza no es particularmente cierta porque se va de un extremo al otro. Es decir, entra como en pánico, entra como en caos, ¿no? Y ya se imagina la peor de las situaciones posibles. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, si yo razonara, ya, bueno, como murió un paciente voluntario con la vacuna de Sinopharm, entonces sucede tal evento, tal otro evento, y entonces me voy al otro extremo. ¿Ya? Solamente ha muerto una persona, no significa que todas las vacunas no funcionen en todas las personas, o no significa que se deba dejar de distribuir las vacunas, o no significa que las vacunas no sirvan. ¿Me dejó entender, Fernando? Sí, o sea, es más como que exagerar o alucinar, volar, ¿no? Como dicen vulgarmente. Exacto. Tiene que ver más con la exageración, ¿no? Con pasar de un caso a, digamos, a casos peores, ¿no? Una cosa así. Por eso es que en el de Rosa María había una falacia dependiente resbaladiza, pues, ¿no? Ya, claro, entonces cayeron a Rosa María Palacios, no, entonces la prensa va a correr el riesgo, van a comenzar a cerrar los canales, bueno, eso es una falacia dependiente resbaladiza. Así es, Fernando. Bacán. A ver, había otra pregunta, me parece, en el chat, de Milagros, ¿no? Milagros dice, y cuando dice esto, esto los ha ayudado a vivir sus vidas como mejores seres humanos. ¿Puede ser falacia de círculo vicioso, me pregunta? A ver, ¿dónde estaba esto? Esto los ha ayudado a mejorar sus vidas como seres humanos. No, Milagros, porque ¿dónde está repitiendo la información ahí? Dice, por 2000 años la gente ha creído en Dios y en Jesús. Entonces un hecho es creer en Dios y en Jesús. Luego dice que esto les ha permitido vivir sus vidas como mejores seres humanos. O sea, les ha hecho bien, ¿no? Entonces no se está repitiendo, ¿no? Es información diferente. Sí. Ya. A ver. Hagamos una última. Una que tenga varias. A ver. A ver, la 8, pues, ¿ya? Y a ver, yo leo la 8, ¿ya? Dice, es cierto lo que dicen los expertos, esos que salen en la tele anunciando los nuevos productos de Quality Products, entre otros. Esos que salieron en películas como la última de Batman, que narran como haciendo un ejercicio puede uno estar en forma. Yo lo comprobé para cerciorarme.
Bajé 5 kilos luego de empezar a hacer ejercicio. Ok. Pero el único ejercicio que hacías era hacer un abdominal cuando te levantabas de la cama. ¿Y qué tiene? Ejercicio es ejercicio. Desde que te dejó Karen, estás más chiflado. No comes nada, dices cualquier disparatada y le crees a cualquiera solo la parte, solo para darte la falsa sensación de llenar ese vacío que te ha dejado. Ten cuidado, porque a este paso bajarás 10 kilos el próximo mes, el doble el siguiente, y desaparecerás por completo en diciembre. A su madre. Ya. ¿Qué falacias hay ahí? Claro, Luis dice que hay pendientes, yo también creo que hay pendientes resbaladizas, ¿no? Moisés dice que Adverecundiam. No sé si Adverecundiam, pero sí hay pendiente resbaladiza, creo, Moisés. ¿Los demás qué opinan? ¿Puede ser causa falsa por lo desde que Karen te dejó estás más chiflado? Claro, claro, causa falsa, pues totalmente, Marcelo. Así es. Claro, la causa falsa se produce cuando asume que el ejercicio es causa de la disminución de peso solo por el orden temporal, ¿no? Claro. Es causa falsa. Ahora que lo dice, ahora que lo veo bien, creo que es Iberecundiam, ¿no, Moisés? Porque dice Batman. ¿Y qué tiene que ver Batman ahí? Claro. Ya, entonces en la primera parte, Adverecundiam, porque cita a Batman. En la segunda parte, causa falsa, ¿no? Y en la tercera parte y última, creo que es pendiente resbaladiza, ¿no? Porque dice, ya como has bajado tantos kilos, entonces para la siguiente semana bajarás el doble, y pues pucha, se va hasta el otro extremo, ¿no? Ya está. Y esas serían las 3 falacias que hay en el texto. Adverecundiam, ¿no? Acá. Causa falsa acá. Y pendiente resbaladiza acá. Así es. Chévere. Bueno, gente, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna preguntita, algún comentario. ¿Todo claro? Profe de los grupos, no se olvide. Ya. Sí, Marcel, iba a hablar de eso, solo que quería saber si sobre el tema. Todo claro, ¿no? Ya. A ver, gente, entonces, por favor, apunten. Voy a distribuir los grupos, ¿ya? No voy a guiar según la lista. ¿Dónde está esta vaina? You could be happy, you could be happy, you could be merry. Ya. Ya. A ver, el primer grupo, apunten por favor, ¿ya? Apunten porque no lo voy a repetir. El primer grupo está conformado por Ayala, Sandoval, Fabricio, Vergara, Valverde, Jorge, Llanos, Flores, Marcel y Custodio, Silva, María José. Ese es el primer grupo, ¿ya? Repito, Ayala, Vergara, Llanos y Custodio. Ese es el primer grupo. ¿Listo? Segundo grupo. Apunten el número de sus grupos. Del Carpio, Julcamoro, Luis,
Palomino Vázquez Gabriela, Toguchi Hinojosa Alejandra y Romero Pasco Ariana. Ese es el segundo grupo. Repito el segundo grupo: Del Carpio, Palomino, Toguchi y Romero. ¿Ya? Ya. Tercer grupo. Huamán Vilca Luis Fernando, Rivera Yapias Reinaldo, Montenegro Dolores Enrique y Carrillo Raimundo Yitzhak. Ojalá que esté pronunciando bien ese nombre. Repito: Huamán, Rivera, Montenegro y Carrillo. Esos son los miembros del tercer grupo. Del cuarto grupo está Sánchez Ramos Natalia, Arroyo Chávez Silvana, Solís Obregón Milagros y López Muñoz Fernando. ¿Ya? Ese es el cuarto grupo. Repito a los miembros del cuarto grupo: Sánchez, Arroyo, Solís y López. Y el quinto grupo, obviamente, será Osores Cuadros Fiorella, Yauregui César Moisés, Núñez Elis Ronald y Bermúdez Castillo Brisaida. Ese sería el quinto grupo. Repito el quinto grupo: Osores, Yauregui, Núñez y Bermúdez. Ya está. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. ¿Todos tienen grupos o alguien me está faltando? Alexandra me comentó que iba a haber una persona que iba a ser ¿cómo se llama? Estudiante libre. No sé si está aquí ese estudiante libre. Ah, Natalie Pérez. Ya, Natalie. Bueno, como tú eres estudiante libre, depende de ti. ¿Tú quieres hacer las evaluaciones también o no? Depende de ti, ¿ah? Yo normal. Pero claro, obviamente no vas a tener nota oficial, ¿no? Porque eres estudiante libre, pero si quieres, hacer las evaluaciones. Si no quieres, no. Depende totalmente de ti. Sí, claro. Claro, Natalia, no hay problema. Ya está bien. Me parece justo también. Ajá. Ya pues, Natalia, entonces igual. Ya me presentas ahí la tarea. Listo, no hay problema. Bueno, gente, entonces quedamos así. Ya están los grupos distribuidos. Nos vemos... Nos vemos el martes de la siguiente semana. Nadie falta, ¿no? ¿Están todos? Profe, ¿el trabajo estará en Paideia? ¿Va a estar colgado ahí? Sí, ahorita que termina la sesión voy a activar la tarea. Va a estar en la parte de prácticas. Hay una sección que dice tareas individuales y grupales. Va a estar en tarea grupal. ¿Ya? Ya, listo, gente. Entonces, quedamos así. Nos vemos el siguiente martes. Hagan la tarea. Recuerden que tienen para hacer la tarea hasta el sábado en la noche. ¿Ya? De preferencia, si lo tienen listo mañana, envíenlo mañana. Súbanlo al Paideia mañana, mejor dicho. Para evitar problemas, ¿ya? Pero bueno, tienen hasta el sábado en la noche y repasen, pues, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase. Un abrazo, cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao, cuídense.